En este módulo vamos a hablar sobre la descripción de los SIG, la descarga e instalación del SIG, conociendo la interfaz y la activación de los plugins. El objetivo general es comprender el significado del SIG y en dónde puede ser aplicado y utilizar y comprender palabras claves. Es necesario tener en cuenta en este módulo, que es el tema de introducción, que el tema de los SIG no es novedoso. Esto viene desde el siglo pasado, desde 1940. Sin embargo, desde 1953 sale su primera obra ya escrita para que la gente pueda conocer los elementos de cartografía. Pero esto no es novedoso, el tema de los SIG no es de ahora. Así que se tenga presente que esto viene de hace muchos años atrás y evidentemente ha venido con un proceso de evolución. En 1959 aparece el primer software denominado Mimo y posteriormente aparece un software que se llama TGIS, orientado a compañía canadiense, que se enfoca en el tema de energía y recursos. Por la época y por todos los sistemas de informáticos en ese entonces, que eran bastante costosos, estaban disponibles únicamente para universidades y empresas. Mostrar unas imágenes que se capturaron después de que el laboratorio de la Universidad de Harvard lanza el primer software que se denomina SIMA, ya como más patentado, como más profesional, y aquí empiezan a trabajar con tres elementos, con los puntos, las líneas y las hay. Y hasta el día de hoy se mantienen estos elementos, que se denominan elementos vectoriales de tres tipos, de puntos, líneas y áreas. Esta es la información que sale de este software y pueden buscar esta información en Wikipedia si quieren ver más imágenes. Sin embargo, aquí les traigo yo información. Aquí se ve el área de Boston en algunas zonas grises, mapeadas. Puede usted imaginarse cómo pudieron haber obtenido todos estos datos a través de este software y todo lo que tuvieron que hacer para poder delimitarlo y poder mostrarlo. Aquí está la etapa en la que ellos están trabajando. Aquí pueden ver posteriormente luego el área de Boston, pero ya reportado en algunas zonas específicas que se denominan Contour y Sitemap, y hay algunas zonas que se ven más claras que otras. Y lo mismo que hay otras zonas en las que no se ven en la imagen anterior, pero lo que les quiero comentar es el tema de que próxima a los Sitemap ya se ven zonas con mejores contornos. Esta ha sido la evolución de los SIG, que como les dije anteriormente, no es un término nuevo, sino que es un término que ha venido evolucionando con el pasar de los años. Y yo, estando en la época de los años 2000, comencé a trabajar con algunos GPS que me dieron la posibilidad de poder referenciar costes. Nunca fue un sueño para nosotros saber que podría obtener información como se obtiene hoy en día. La época de los 1970 para atrás se denomina la época de los pioneros, con todo ese tipo de software que se han desarrollado para poder trabajar a nivel de grillas, a nivel de mapas, algunas actualizaciones para generar elementos tridimensionales. Por aquí, creo que en 1970 comienza o se lanza, perdón, en 1960 se lanza el CAD, pero en 1970 se desarrolló el primer software de Autoliz, que tenemos un curso orientado a Autoliz precisamente para plataformas CAD. Aquí está CGIS, aquí está Grid, que son estas compañías que les he comentado, este software, perdón, de estas compañías. Y por acá es donde yo comienzo a trabajar con elementos de GPS. La época de 1970 hacia adelante se denomina investigación y desarrollo. ¿Y cuál es el flujo de un sistema de información geográfico del SIG? Evidentemente es la captura y la digitalización. En los departamentos de diseño, esto se denomina walkout. La persona de walkout o el proceso de walkout es aquel grupo de trabajadores que van al campo, toman información en lápiz y papel. Esa información en lápiz y papel de distancias, de postes, de alturas, de edificios, de centros comerciales, de lotes baldíos, de urbanizaciones en desarrollo. Toda esa información se mapea, se escribe en un mapa, se dibuja, se saca la información correspondiente para posteriormente venir a trabajarlo pasarlo del plano a la computadora, a trabajarlo en el modelo ya de cómputo, ser el famoso STRAN, que como le recalco es lo que le da walkout, pasarlo a STRAN, y para posteriormente la persona que hace el STRAN entregue su trabajo al área de diseño para que el área de diseño pueda manipularlo, pueda hacer el análisis de modelado y pueda evidentemente hacer la representación y la publicación. Y es aquí donde aparece el tema del mapa.
Entonces recalco el tema de historia. Posteriores a los años de 1970 se denominan pioneros, y en la época posterior a esta se denomina la época de investigación y desarrollo, y aquí es donde nacen con muchísima fuerza los sistemas. Y vamos a hablar sobre los datos vectoriales. Aquí estoy yo detrás de un valle. Este es el Valle de Orosi, y aquí trato de mostrar, ejemplificando lo que les voy a comentar. En el mundo real, todo lo que nosotros vemos son objetos o datos espaciales. En informática, programación orientada a objetos, a un paradigma en donde todo lo que está en el mundo se trae a software para que el software pueda interpretarlo. En los sistemas GIS se denominan datos vectoriales. Entonces aquí estoy yo saludándolos, tomándome un selfie con el Valle de Oro hacia atrás, tratando de comentarles que lo que ustedes ven acá son muchos datos vectoriales que vamos a representarlos con polilíneas, con puntos y con polígonos. Cualquier sistema GIS trabaja con datos vectoriales con tres tipos de elementos. Como recalco, las polilíneas, los puntos y los polígonos. Por ejemplo, acá, que no se logra determinar, podríamos representar en un GIS las casas con tipos puntos, un tipo de punto, los edificios o iglesias o escuelas con un punto, los árboles con un punto, los postes igual, con esta característica geométrica que es el tema del punto. Podríamos trabajar los polígonos para delimitar las áreas, las dimensiones, que esto se hace también en QGIS, y las polilíneas para poder segmentar el tema de los ríos. Así que, para un ejemplo claro, podríamos determinar que los puntos, como recalco, puede ser para casas, edificios, árboles y postes. Para poner un ejemplo, en el tema de las polilíneas podríamos pasar este río a QGIS en una polilínea y se podría representar de esta manera. Y el polígono podría representarse de esta manera. Entonces, recuerden, en el QGIS los datos vectoriales se representan de tres maneras: polilíneas, puntos y polígonos, y pueden representar elementos de la vida real en las interfaces de QGIS. Cada objeto espacial tiene atributos que vamos a ver más adelante cómo se trabajan los elementos y los atributos de estos datos. Por ejemplo, una casa tiene un techo de color rojo, tiene una dimensión, tiene puertas, tiene ventanas, tiene una altura específica, tiene peso. Todos los atributos de las casas, entonces pueden ir construyendo. Esto mismo sucede con el tema de los postes. Es este curso el que estamos orientados. Cuando trabajemos con NAPs, cuando trabajemos con postes, con clusters, con todo ese tipo de información, crearemos tablas de atributos sobre esos elementos. Una característica especial que hace QGIS o cualquier plataforma GIS es que permite analizar datos no geográficos, como la información de las casas, de los árboles, con datos geográficos. Veámoslo con un ejemplo. Recuerden, las características importantes de los GIS es representar puntos, polilíneas y polígonos. En este caso podemos determinar áreas con ciertas características. Sigamos. Parte importante de los datos vectoriales, que era lo que les estaba comentando, es que tienen la capacidad de determinar, de unir información de datos alfanuméricos con datos geográficos. En este ejemplo claro, vemos un proveedor de servicios que se llama ICE, que es aquí en Costa Rica, un proveedor. Tenemos una provincia, tenemos un cantón y un distrito, y estos elementos que están encerrados en este rectángulo de color rojo son datos no geográficos, no simplemente datos, información que se escribieron en un elemento que se unen con un elemento geográfico, y la línea 1 y la 1 tiene una coordenada X y Y en una posición específica para esta provincia, cantón y distrito. ¿Okay? Entonces, resumo, QGIS tiene la característica de unir datos alfanuméricos con datos geográficos. ¿Okay? Y recuerden, se representan con puntos, líneas y áreas. Este es el flujo, como les comenté en la diapositiva anterior, cómo funciona el tema de GIS, y aquí vemos el proceso de Strand. Recuerda que les había contado que el Workaud era la persona que iba al campo, traía la información en papel o digital y la pasa posteriormente a una herramienta, ya sea de CAD o de GIS, para poder posteriormente luego hacer el diseño. En este ejemplo, aquí vemos en color rojo qué son los postes. Estos representan postes de algunas características. Hay postes que son de madera, hay otros postes que son de concreto, hay postes de concreto con transformador, hay postes de riel. Aquí no se determina esa característica o ese atributo, así que lo vamos a ver más adelante, cómo construir la tabla de atributos para los postes y ver cómo hacer para poder posteriormente conectar estos puntos que representan postes con estas líneas y sus respectivas distancias. Pero así es como trabaja un GIS. Entonces un GIS, no olviden, trabaja sobre elementos del mundo real basados en las interfaces de QGIS, y todos ellos tienen datos no geográficos con datos geográficos.
Hablemos de los datos raster. Los datos raster es algo que son imágenes pixeladas, básicamente. En resumen, aquí les puse la característica para que pudieran entenderla mucho mejor. Cuando se lanza Google Maps, en realidad Google Earth y Google Maps son GIS, son plataformas GIS propietarias de este fabricante, de este desarrollador tan grande como lo es Google. Hay todo un tema de un negocio por detrás en ese tipo de software, ¿verdad? Pero el raster simplemente son imágenes satelitales que representan una zona específica y que cuando usted les hace un zoom para determinar límites, se convierten en cuadros pixelados. Y esto se trabajaba mucho antes en cartografía, hoy en día no se trabaja tanto porque hay bases que usted puede extraer de estas plataformas como LeafLeaf, como Google Maps, como no sé, las plataformas de la NASA, como las plataformas de Waze, que tienen mapas bases que se denominan. Así que vamos a trabajar con datos raster, pero en este curso lo mencionaremos, pero nuestro foco es trabajar con mapas base. Entonces existen esta cantidad de satélites en la órbita terrestre, y ellos se dedican a comenzar a sacar fotos constantemente. No tengo el dato de cuánto es la sincronización que tiene, por ejemplo, Google Maps, que es la compañía más grande en sacar fotos satelitales, pero dice que constantemente están alimentando sus servidores. Raster básicamente entonces es una matriz de celdas que se pixelan cuando se les hace un acercamiento y son fotografías digitales, como les dije. No se les olvide que las filas van de este a oeste y las columnas de norte a sur. Esta es una foto de un elemento raster, se extrajo una información de un elemento raster y una zona específica, y cuando se le hace un zoom, un acercamiento a esta zona, se logra pixelar. Entonces estas son las famosas imágenes raster. ¿Qué hemos aprendido entonces en este módulo 1? El tema de la historia y la cronología de los sistemas como software, del GIS como software y fundadores, y lo que nos heredaron para poder trabajar. El SIG como un concepto, es un sistema de información geográfico, como ya se los comenté, y la combinación del hardware y software para poder desarrollar software, para poder crear lo que se denomina el CRUD en inglés, que es crear, editar, eliminar y actualizar. Así que esto sería el tema del CRUD. Datos vectoriales que se utilizan para representar en un mundo real los objetos espaciales en el GIS. Básicamente es tener geometría de punto, línea y polígono, todo lo que es GIS. Cualquier GIS, existen más de 30 GIS para diferentes características y usos, así que todos ellos comparten en común su geometría, que es el punto, la línea y el polígono. En el polígono se sacan las áreas, como ya se lo dije, en perímetros. Todos los objetos espaciales tienen una tabla de atributos, y cuando trabajemos en postes, en naves, en clusters, con clientes, construiremos esas propias tablas de atributos. Las geometrías de punto tienen X, Y y Z. El Z es una opción que puede agregar en el elemento de la tabla de atributo. Las geometrías de polilínea, como se recuerdan, era la unión de puntos, y estos serían diferentes vértices. Y los polígonos, evidentemente, al ser un cuadrado, como mínimo, tienen 4 vértices. Creo que la digitalización, bueno, aquí es algo que tenemos que tomar en cuenta, es un proceso de creación de datos vectoriales. Así que vamos a trabajar con el tema de la digitalización y vamos a trabajar también con análisis espaciales. Nosotros, por ejemplo, todos los días cuando utilizamos Waze utilizamos un GIS y nos permite localizar cierto punto o llegar a cierto destino a través de una consulta. Esto se hace a través de las plataformas.